Bueno, ¿qué tenemos hoy? Después de haber respuesto que siempre vamos a estar volviendo a las cuestiones de los vicios, hoy vamos a ver el material que está puesto específicamente en el módulo 4 y que tiene que ver con obligaciones mancomunadas. Vamos a ver en primer lugar el capítulo 6 de la 24.004 que tiene que ver con cuestiones transitorias que un poco toca lo que recién estuvimos charlando. Hay un videíto muy lindo con respecto a qué son las obligaciones. Obviamente tiene un enfoque comercial, no es un enfoque específico de salud. Y les quería recordar que no se olviden que está, para los que no se sumaron todavía, el enlace que está por acá de WhatsApp con respecto a los integrantes de la diplomatura por cualquier consulta, duda o algo que surja. ¿Sí? Bien, pero antes de comenzar, vamos a ir un poquito al módulo 3 para aquel que no lo hizo todavía, este cuestionario que parte de un caso. No sé si recordarán que en este caso que teníamos por delante para indagar cuáles son las voluntades presentes, las trascendencias que tiene que ver con un paciente que llega al servicio de guardia general de adulto con una sintomatología que describe dolor en el plexo torácico, mareo, pérdida, ubicación espacial y temporal, etcétera. En ese mismo momento, la guardia se halla colmada en su capacidad y el paciente recién ingresado queda en observación en una camilla. Sin embargo, luego de un largo periodo, sin recibir atención, el paciente se descompensa y en ese instante es atendido por los enfermeros, los médicos, que observan un cuadro de hipotensión aguda como posible desencadenante de la situación en cuestión. Entonces, lo que les va a pedir en el cuestionario, que es una pregunta en donde van a relacionar la pregunta con el contenido, es muy fácil y muy sencilla, que como siempre les digo, en el material de lectura están las respuestas. En primer lugar dice, describa si el hecho tuvo alguna trascendencia jurídica que el caso merecía. Entonces, en esta cuestión particular, cuando nos invita a pensar eso, ¿qué es lo que nos quiere decir si hay trascendencia jurídica? ¿Quién puede, más o menos, si alguien quiere participar, qué te está preguntando cuando te dice eso? Si hay trascendencia jurídica. Es si respetamos o no la ley, si nos sujetamos a la ley o no. Eso entendí Claro, yo. sí, está perfecto. Si es algo que te puedan recriminar jurídicamente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿todos entienden igual que lo que comentó la colega? Sí, porque es Sí, importante que nos tenemos que ir adueñando de ciertas palabras. Es como que la tenemos que ujú, sumar así cuando ustedes van al servicio. No, esto no tiene trascendencia jurídica. Ustedes le dicen así y se quedan todos. ¿Qué me quiso decir? ¿Me insultó? ¿Qué me dijo? ¿No? Una cosa así. Entonces, dicen, no, es como que esto no tiene trascendencia. Aquello sí. Hay cuestiones que a veces uno puede omitir y no pasa nada, y hay otras que si las omitís tenés flor de problema jurídico. ¿Está claro? Entonces ahí es importante también discernir qué cosas no podemos dejar pasar y qué algunas, desgraciadamente, sí podemos pasar. Entonces, lo que uno espera que busquen en las respuestas que ustedes tienen en ese cuestionario, van a tener 4 o 5 respuestas. La asertiva es aquella que de alguna manera le está marcando que a esta cuestión sí responde a los lineamientos que estuvimos viendo durante ese capítulo, pues es importante que nosotros entendamos que la trascendencia jurídica con relación al hecho puntualmente que se está mencionando ahí con respecto a lo que pasa en la guardia, obviamente que para la persona es importante, porque lo primero es la importancia que
el derecho tiene, o lo que nosotros le atribuimos, ¿sí?, a esa situación de hecho concreto. Por eso es importante que cuando ustedes le comentan hechos de esta naturaleza, de situaciones que pasan en el servicio, ustedes aprendan a poder desmenuzarlo, porque es importante poder describirlo. ¿Me van siguiendo? Y en esa descripción que ustedes van haciendo, ahí se tienen que empezar a dar cuenta y decir, esto está prohibido, esto está bien, esto está mal, esto está permitido, digamos, hay un cierto grado de tolerancia en estas situaciones que nos pueden pasar, digamos, una persona puede llegar a una guardia, ¿se puede descompensar dentro de la guardia? Sí, puede pasar esa situación. Está claro esto. ¿Podemos atender en una guardia a todo el mundo al mismo momento, a todos? No. ¿Tenemos cómo poder hacer un triage, una clasificación de quién se atiende primero? Sí, obviamente, por eso en toda guardia hay una puerta que dice emergencia en rojo y ahí entran las situaciones más graves y las cosas que urgen o que son menos importantes esperan. ¿Está claro esto? O hay cuestiones que urgen que también hay que atenderla en la primera hora, ¿no? Todo va a depender de una situación, de cómo nosotros vamos viendo esta situación entre lo que está permitido o tolerado de alguna manera por la normativa. Por eso es interesante, no sé si lo han visto en muchas guardias, cómo ponen los colores y los tiempos esperables de atención para cada clasificación. Eso muchas veces para las personas que no entienden, que son lego en este tema, los tranquiliza, decir, bueno, si me clasificaron verde, sé que puedo esperar 4 o 5 horas y si me ponen naranja, me tienen que atender en los próximos 15 minutos. ¿Está claro con esto? Entonces, lo permitido o lo que está prohibido, de alguna manera que va contra la norma. En tanto, lo que está prohibido es lo que de alguna manera sería de trascendencia jurídica. ¿Me van entendiendo? Porque Sí. si está prohibido, significa que a vos te están afectando en tu derecho. ¿Cuál es el derecho que tiene alguien cuando va a una guardia? Ser atendido. Obvio. Entonces, si vos estás en una situación de emergencia, quiere decir que si no te atiende te morís, obviamente es un acto jurídico. ¿Sí? ¿Me Sí. van llevando? Bien. Ahora, como está escrito en la manera que se escribió este caso puntual, bien, no es una obra de teatro, digamos, está escrito así como para que nosotros lo podamos entender, lógicamente que después van a haber interpretaciones de todo tipo, dependiendo quién es el abogado de la familia o quién es el abogado del médico y del enfermero, ¿no? Lógicamente que todo, por eso hay un juez, que es el imparcial, ¿no? Pero, en definitiva, la trascendencia jurídica que podría analizarse es una posible omisión de la correcta prestación. Digamos, puede ser que por ahí esa persona que estaba en una camilla, ¿sí? Por ahí necesitaba de una segunda valoración. Vieron que comúnmente, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en un UPA, nosotros hacíamos un primer triage, pero si el médico tardaba en atender, bueno, ya teníamos estipulado que a la media hora o a los 45 minutos, o dependiendo de si alguna situación cambiaba, volvíamos a trillar de vuelta para ver si la situación seguía siendo verde, seguía siendo naranja o amarilla o de qué color era. Quiere decir que, pero de alguna manera hubo una prestación porque de alguna manera se le dio una primera atención, por eso está en una camilla, ¿no? Esperando afuera, y cuando se descompensó, se actuó, ¿sí? Después se verá si de alguna manera en la normativa hay alguna situación, pero es una cuestión que queda ahí en la omisión, que de alguna manera está dentro de lo que nosotros venimos charlando, que tratar de ir viendo y describiendo los actos, ¿no? Como para ir tomando la complejidad de la cuestión. Ahora cuando dice, defina si existió algún vicio en la voluntad y justifique. ¿Qué dijimos que eran vicios? A ver si les quedó claro.
Porque en todos los casos que vemos siempre vamos al concepto de vicio en la voluntad. ¿Hubo alguna mala intención por parte de los médicos y de los enfermeros de no querer atender? No, No. Digamos, ¿se estaba trabajando? ¿Se estaba atendiendo? Sí. ¿La guardia estaba llena? Sí. Entonces, no se aprecia vicio alguno. No se aprecia el vicio. ¿Está Tal claro? cual. Quiere decir que está bien, hay veces que hay situaciones que a veces uno puede pasar por alto cierta cuestión, pero no hay una cuestión en donde hay una situación de querer no hacerlo, ¿sí? Digamos, no hay una negación por no querer atender. No es diferente como suele pasar muchas veces en algunas medidas de fuerza. Vieron que cuando uno hace en un hospital una medida de fuerza donde no se puede hacer es en las urgencias quirúrgicas y en la guardia. Porque ahí sí vas a tener flor de problema y ahí sí vas a poder tener de alguna manera una trascendencia jurídica severa. Está claro, esto también ténganlo en cuenta ustedes cuando aconsejen una medida de fuerza dentro de sus lugares de trabajo. Hay ciertos reparos y ciertas cuestiones que hay que tratar de garantizar porque están por encima de los derechos laborales. ¿Me van siguiendo? entonces José, en este caso no hubo vicio, No sí hubo hubo vicio. omisión, pero la omisión no es un vicio. No, en el sentido que vos me vas a tener que demostrar que esa falta de atención en cuanto a esa descompensación se debió a que yo no te pude dar la respuesta en tiempo y forma y omití volver a evaluarte a los 15, 20 minutos. Pero de alguna manera no fue porque yo estaba tomando mate como estoy ahora y no te quiero atender. Estaba haciendo otras tareas. Hoy justamente vamos a ver un caso parecido a este. La otra cuestión puntual es, describa los elementos que en este problema uno ve. Y eso es importante que ustedes en cada caso que los compañeros le traen para que ustedes opinen, ustedes comiencen a ver, lo primero que tienen que rescatar de este tema, quiénes están en el contexto del problema, quiénes son los sujetos, de quiénes estamos hablando. Entonces, estamos hablando de que hay una persona que se descompensa, vamos a llamar víctima, paciente, como la quieran denominar, que es la Paciente. paciente, perfecto, eh, y están los profesionales, ¿no? Tratantes, que están ahí. Todo va a depender siempre en una cuestión de guardia, que es importante cuando ustedes opinen o en un servicio, cuál es la normativa, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se actúa, ¿sí? Porque de alguna manera eso puede cambiar la participación de los sujetos. Ejemplo, al caso que le estaba mencionando antes, en la situación problema que yo tengo antes, en donde hay un actor que no participa de un traslado sanitario, hay un sujeto de menos que debería estar y no está. ¿Entiende? Entonces, los sujetos son importantes a la hora de discriminar el hecho. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sujetos, estamos hablando de las personas que intervienen, ya sea como deudor O o como como acreedor. acreedor. Todos nosotros, todos los profesionales, porque no solamente los enfermeros y enfermeras somos deudores, el médico también es deudor. Entonces, todos los Sí. profesionales somos deudores y los que no son profesionales también, los que están de alguna manera dando cierta cobertura de atención, somos deudores y de alguna manera va a haber siempre alguien que pueda estar afectado en ese crédito que tiene a su favor. La otra cuestión de los elementos que ustedes se tienen que dar cuenta, que es lo que le pregunta la cuestión esta en cuanto a los elementos que ustedes ven que están relacionados con las obligaciones, eh, es el objeto. Acá lo que se esperaba, ¿sí? Concretamente, si vas a una guardia, como bien dijeron ustedes, es que me atiendan. Digamos, el objeto de esa situación, como vimos en otro caso, que era la curación, en este caso puntual, Ujú. es la atención en la guardia. Para eso va la gente.
No nos va a ver a nosotros, va a ver al médico. Mientras tanto, nosotros vamos viendo y valorando y el administrativo va registrando y así cada uno va haciendo lo que tiene que hacer. Pero la cuestión puntual es que siempre tenemos que ver el objeto. El objeto tiene que ver básicamente con lo que el acreedor está necesitando. Una curación, una atención, un traslado. ¿No? ¿Está claro? Ujú. La otra Sí, cuestión que nosotros tenemos que ver en estos elementos que esta pregunta siempre nos piden es que va a haber algún tipo de prestación. Recuerden que prestación no es un solo acto en sí mismo, sino es toda la prestación en su conjunto. Digamos, si uno va a una guardia, la prestación termina ¿cuándo? ¿Cuándo piensan ustedes que termina la prestación de una guardia? ¿Vieron cuando ustedes cuando el fueron? paciente sale de la guardia o Claro, cuando es derivado al sector que corresponde internarlo. claro, claro. Cuando vos vas y le preguntas a che, ¿cómo te atendieron? Que en la guardia. Bueno, esa es la prestación. Puede resultar que a veces puede concluir de que el único que está es el médico y lo resuelve el médico, o a veces nos pasa que estamos solamente nosotros y le tenemos que explicar que no hay médico en la guardia, pero digamos, la prestación tiene que ver con la situación puntual de lo que se realiza en su conjunto. En este caso en particular, lo que se está poniendo énfasis es que la persona se descompensa porque de alguna manera faltó una supervisión por parte del personal en cuanto a los cuidados que esa persona requería. Estaba en una camilla para ser atendido y necesitaba de una valoración más continua. Y de alguna manera esa es la conducta que se esperaba en cuanto a la mirada que nosotros tenemos. Es muy parecido, ¿vieron? Cuando pasa cuando un paciente sale de una cirugía, que hay un lugar de recuperación. Bueno, en ese lugar de recuperación, quienes de alguna manera estamos viendo cómo la persona se va recuperando, pueden serlo el personal de enfermería, a veces en algunos lugares también conjuntamente con otros colegas que pueden ser de otras áreas, pero por lo general quedan a cargo de el personal de recuperación. En una guardia, cuando nosotros tenemos ya sea personas en observación o en una camilla o en un lugar o en una sala de espera, de alguna manera nosotros tenemos una responsabilidad sobre esa prestación. ¿Está claro? Y la cuestión de fondo que siempre tienen que ustedes ver en estos elementos es la causa, ¿sí? Entonces, esa situación puntual de esa causa, ¿sí? Tiene que ver con lo que nosotros tenemos que, en este caso particular, asumir como obligación que nosotros tenemos de valorar a esa persona, ¿no es cierto? Que de alguna manera está pasando por un estado de salud alterado, afligido, en una situación que necesita de alguna manera de una correcta supervisión y atención puntualmente en ese caso en particular. Quiere decir que los tres elementos que ustedes siempre tienen que buscar de cada caso es sujeto, objeto, prestación y causa. Eh, en esa situación, obviamente, es lo que nos estamos preguntando y lógicamente que la persona se va a ver afectada si esa situación tiene que ver con un mal funcionamiento de la guardia o desgraciadamente está en una situación en donde hay una sobrecarga de trabajo que hace imposible la situación de poder valorar a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, esas son las cuestiones del vicio que nosotros tenemos que estar buscando, en donde muchas veces nos toca transitar o trabajar en situaciones desfavorables, ¿no? Esas situaciones desfavorables son las que están viciadas. 4. Dice, justifique el tipo de obligación asumida por enfermería. Bueno, básicamente, siempre, todas nuestras obligaciones, dijimos que hay dos tipos de obligaciones.
Una es de resultados y otras es de medio. ¿Nosotros cuál nos toca? Medio. Perfecto. Nosotros somos medio. De medio. Claro, Bien. y al decir que nuestra obligación es de medio, es que nosotros de alguna manera tenemos que asegurar, ¿no?, esos elementos, esas habilidades, esa destreza que hace que la persona de alguna manera se sienta más segura, más controlada, ¿sí?, en cuanto a esa situación. Pero nosotros no podemos, no tenemos obligaciones de que se sienta bien, sí de acompañarla. Esa es nuestra situación particular, en este caso puntual, es de poder dar, no damos una cuestión de certeza, sino damos una cuestión de medios necesarios para que esa persona pueda estar bien cuidada. Y por último dice, ¿cuál es la problemática que presenta el problema al respecto al tema tratado en este punto en cuestión? Entonces, lo que a mí me lleva, a ver si ustedes lo entendieron en este repaso que estamos haciendo de lo que vimos la semana pasada, porque son situaciones que nos pasan muy seguido, es que muchas veces en una situación de coyuntura, como parece que es esta situación tan problemática, ¿no es cierto? Nosotros estamos atravesados como profesionales de la salud a que tenemos que dar una respuesta primaria en cuanto a la atención. Muchas veces nosotros tenemos una autonomía para poder realizar determinados actos, como puede ser tomarle la presión a una persona, valorarlo, preguntarle cómo está, cómo se siente. Digamos, no necesitamos de una prescripción que alguien nos diga para poder hacerlo. Eso forma parte de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, para los que trabajan en guardia, sobre todo, ¿no?, es importante entender que muchas veces nosotros tenemos que requerir el acompañamiento de otros profesionales que nos vengan a colaborar con el trabajo que estamos haciendo, porque muchas veces no alcanza solamente con que nosotros valoremos. Tenemos que actuar y para poder actuar necesitamos de la prescripción de otros. Entonces, en esta situación hace que muchas veces nosotros somos la variable de ajuste en estas cuestiones y muchas veces no puede haber, como siempre decimos, una prestación por la mitad o actos inconclusos. Por eso es importante entender que hay temas o hay cuestiones que llevan a que nuestro trabajo muchas veces se diluye, ¿sí?, en cuanto a la prestación, porque hay cuestiones que nos quedan sin hacer, que de alguna manera por falta de tiempo, no por falta de voluntad, sino por cuestiones que tienen que ver muchas veces por una mala organización o por una dotación insuficiente o por una mala distribución. Vieron que dentro de un servicio de guardia hay diferentes sectores. eh, Muchas veces el no acompañar eh, la dinámica hace que de trabajo de un determinado servicio, hace que los actores de salud que están involucrados en ese trabajo no puedan realizar el trabajo o la tarea que requiere la prestación integral. Entonces, sobre estas cuestiones, sobre lo que nosotros tenemos que hacer mella, y cuando hacemos un tipo de informe es lo que tenemos que detallar en lo particular, que esta situación se da por esta y esta y estas situaciones que requieren de un acompañamiento que desgraciadamente no pudo estar a la altura de las circunstancias por falta de recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a buscar en ese cuestionario evaluativo con respecto a la situación que nosotros vimos la semana pasada. Para aquel que no lo hizo, van a ver que lo que les mencioné van a estar en las opciones y en las posibilidades de respuesta que tienen en este cuestionario. Hasta acá estamos hablando de lo que ya pasó, de lo que ya vimos. Ahora quiero salir de esto que estoy compartiendo y compartir otra cuestión que es un poquito, que es recortito, es muy cortito, pero un poco toca lo que vimos recién, que es
como siempre hacemos en todas las clases, vemos un poquito de nuestra ley del ejercicio, que es fundamental. Y hoy nos toca ver algo que es muy cortito, pero es trascendente porque habla un poco de nuestra historia. Vamos a ver si lo puedo explicar bien. Si no, cualquier cosa ustedes me dicen. ¿Por qué una ley tiene que tener disposiciones transitorias? Bueno, porque la palabra justamente lo menciona, son por un determinado momento, después desaparecen. Y en todas leyes que hay, disposiciones transitorias, se tiene que demarcar el tiempo. Y muchas veces ese tiempo, cuando se supera, la autoridad de aplicación lo puede extender. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Vieron que en estas Sí, sí. cuestiones de disposición transitoria habla en el ítem A 90 días, en el ítem B para una determinada cuestión 2 años, para otra 6 años. Bueno, si vamos a la historia verdadera de nuestra historia enfermera, esos tiempos se multiplicaron. Y es más, hasta el día de hoy todavía hay personas que no han podido de alguna manera dar cumplimiento a las disposiciones transitorias. Eso es una realidad. Sí, si bien en muchas jurisdicciones se ha hecho, en otras jurisdicciones todavía no. ¿Qué significa que no se hayan hecho? Es increíble, pero cuando uno lo cuenta, digamos, afuera no lo entienden, ¿no? Uno no puede encontrar, no sé, una ley del psicólogo o del médico o de otra disciplina que diga que le van a dar tiempo a una persona que no tiene el título para ejercer de médico o de psicólogo o de lo que sea, por X cantidad de años para que termine de estudiar y para poder terminar sus estudios. ¿Ustedes conocen algún caso de esos que le han dado alguna vez transitoriamente en una ley del ejercicio profesional de alguna disciplina a algún profesional para que termine de estudiar, para habilitarlo y mientras tanto, bajo la supervisión de una autoridad sanitaria, va a poder seguir ejerciendo? ¿Conocen algún caso parecido? No, la verdad que no, Bueno, la verdad que no. en nuestra disciplina, desgraciadamente, sí. Con la única que tenemos algo parecido en los orígenes es con el magisterio. Ustedes saben que en el siglo XIX esto tuvo mucho que ver Sarmiento, que de alguna manera fue el que trató de poner en orden toda la educación del país. Bueno, y por eso se le debe de alguna manera en su obra, en esa cuestión particular, eh, una gran labor y tarea, porque había muchos maestros que no tenían formación pedagógica, que lo hacían en base al conocimiento que tenían. Ejemplo, la mamá de Sarmiento, que era maestra, nunca había pisado un lugar Un magisterio. donde, claro, no lo tenían, pero era entendido de alguna manera porque no era fácil traer maestros de otros países ya consagrados. Sarmiento, para consolidar el sistema de educación argentino, trajo 50 maestras norteamericanas. No sé si eso alguna vez lo han leído o lo han sabido. Sí, en realidad trajo maestras para armar las escuelas, o sea, para armar los magisterios, La más que formación para dar de clases, formadores. claro, 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 exactamente. la ¿Por formación qué? de formadores. Claro, ¿por qué? Porque quienes traían a esas profesionales ya consagradas eran las personas que tenían poder económico como para poder hacerlo, muchas veces traían de Londres digamos, traían, porque habían comunidades que de alguna manera se nucleaban para darse sus propios servicios. Bueno, en el caso puntual de nuestra disciplina, desgraciadamente, durante todo el siglo XIX, si bien comenzamos a tener escuela a partir de la década del 80, fines de los 80, de 1880, en adelante, durante todo el siglo XX y parte todavía de este, hay todavía lugares en donde la formación que se tiene es muy precaria.
en cuanto al ejercicio. Y aunque hay normas y hay leyes y hay un montón de cuestiones, todavía hay muchas personas que no tienen las certificaciones correspondientes y realizan nuestra actividad. Lógicamente, mucho más restringida a lo que era antes, pero imagínense que esta ley sale con este capítulo transitorio en 1900, en la década del 90 del siglo pasado. Quiere decir que si esto lo tuvieron que poner es porque todavía el nivel de transgresión que existía en nuestra disciplina era muy alto. Así como era muy alto el nivel no profesional. Había una relación de 80% de auxiliares y 20% de nivel profesional, en donde el nivel de licenciatura era entre el 1 y el 3%. El resto eran enfermeras. Quiere decir que por eso es entendible este capítulo. El problema que tuvo este capítulo, que mucho de lo que este capítulo decía no se terminó haciendo. Hubo muy pocas jurisdicciones que hicieron en los 90 días esto de que se acercaran las personas que no tenían los papeles en regla a anotarse en un registro especial. Porque hacer esto era demostrar las inequidades existentes dentro de los subsectores de salud. ¿Entienden esto? Digamos, esto prácticamente se hizo poco y nada, salvo sí, obviamente, en determinadas reparticiones, como fue Cava, en donde Cava durante casi 35 años hizo una gran reconversión de personas idóneas, de auxiliares de enfermería, y hoy muchos de los planteles de la mayoría de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, en donde paró los reemplazos de las bajas por auxiliares, hoy tienen un alto porcentaje de profesionales dentro de su dependencia, pero no pasa lo mismo en muchos otros efectores de los tres subsectores en el interior del país. Está claro esto, digamos, por la fuerte Bueno, pero relaciones eso internas. eran que hubo épocas en que hubieron muchos enfermeros que le decían artículo 30, que en realidad por ahí eran algún Bien, auxiliar de limpieza o algo, y que por tener bien, habilidades para hacer ciertas tareas de enfermería, bien. se le firmaba como un permiso, que era el Claro, famoso artículo 30. claro, que eso, digamos, si bien tuvo auge durante los 60 y 70 es cuando se desmadra el sistema de salud argentino, porque hasta los 50, más o menos, la mayoría del sistema de salud se consolidaba sobre todo en lo público. Cuando surge el sector, sobre todo el gran desarrollo del el sector de la seguridad social, que son las obras sociales, y cuando surge el mayor desarrollo de la medicina privada, asociada también después en los 90 con las obras sociales, de alguna manera desfinancia el talento humano, extrae el talento humano del sector público. Entonces, esa situación de desborde y la falta de una política acorde a poder aumentar la oferta de estudio en nuestra disciplina fue originando malas condiciones de trabajo y salarios y todo lo demás, una situación de déficit crónico, al cual hasta el día de hoy dicen que todavía estamos con una deuda de más de 100.000 trabajadoras que se necesita, más allá de que también hay desempleo y un montón de cuestiones y que los salarios son bajos. Pero la cuestión puntual es que, por ejemplo, este tema de que tendrán 2 años para el que no tenía ningún papel, le dieron 2 años, que es decir, el doble del tiempo de estudio para que consiguiera un certificado de auxiliar, y 6 años para que pudiera progresar por medio de la profesionalización hacia el título de profesional, enfermero o enfermera. Estos años se multiplicaron porque quedó corto. En esa situación hubo prórroga de prórroga de prórroga de prórroga. Por eso, miren cómo esto es tan así, que creo que lo hemos charlado, y si no, lo pueden volver a ver, en la ley que salió este año, ¿sí? Con respecto al desarrollo y la promoción de la enfermería, la famosa ley Sheldon,
que tantos hablan, en el artículo 17 habla que se va a dar 2 años más de prórroga para aquellos que tienen que hacer esta parte de acá. Esto se copió tal cual. Se va a dar 2 años más de prórroga para que terminen las personas que quedan, ¿sí? Por terminar esta situación. Y después se prohíbe. Miren cómo todavía tenemos deudas pendientes o situaciones pendientes, cuando lo lógico sería, está prohibido esa situación y vamos hacia una enfermería profesional, como son las otras carreras, de alguna manera, que eh, están dentro del equipo de salud. Quiere decir que todavía tenemos vestigios de esta cuestión que quedó inconclusa. Esta cuestión de estarán sometidas a especial supervisión no existió nunca. Por eso el nivel de intrusismo que hay. Nosotros no tenemos, desgraciadamente, alguien que supervise nada con respecto a las cuestiones puntuales que tienen que ver con el desarrollo, ¿sí? Formativo dentro de los diferentes sectores, digamos. Al no haber esta supervisión, desgraciadamente, los tiempos se van estirando, 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 porque lógicamente no hay una agenda en la cual nos vamos poniendo metas y esta situación lo vamos resolviendo como lo han hecho otros países. No es que nuestra historia de la enfermería es diferente a otros países. En otros países también pasó algo parecido, pero el nuestro es crónico en este sentido y en estas cuestiones puntuales. Entonces, también es cierto, y esto es una cuestión de legal, que aquellas personas que venían cumpliendo sus funciones con el famoso artículo, se le llama artículo 30 porque un intendente de la ciudad de Buenos Aires sacó un decreto, que fue el decreto 30 del año 67, en donde ante la ausencia y necesidad de cubrir vacantes en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, se hacía ese traspaso de funcionarios de un área a otra sin tener la formación debida. Por eso quedó eso. Pero en otros lugares se hacía exactamente igual, por decisión médica, se sacaba al del patio, la cocina o al que sea y se lo ponía. Era eso. Perdí una historia de vida que habla de una colega en el interior del país, de cómo la llamaban enfermeras a dedo. A dedo era del dedo del médico. El médico decía quién era enfermera, quién no, y las iba designando. Justo se las quería mostrar como hecho tan común que era en otra época. Hoy eso ya es un poco más cuestionado de alguna manera, si sigue pasando en algunos lugares, pero no podría decir que no pasa. Y lógicamente, aquellas personas que venían desempeñándose y tenían cargo, el cargo no lo perdieron, la remuneración no la perdieron, lo que sí por ahí con el tiempo fueron perdiendo es la función. Entonces se lo pasaba, se los retiraba hacia otros lugares, pero el salario es un derecho adquirido. En ese sentido, esas cuestiones se tienen que respetar por convenio colectivo de trabajo. Entonces, básicamente era una cuestión anecdótica contarle de por qué nuestra disciplina tiene un 7º capítulo de disposiciones transitorias con respecto a la formación, porque es una deuda que todavía sigue pendiente, que desgraciadamente muchas jurisdicciones, sobre todo en las situaciones que pierden mayor talento, en manos de otras que pagan mejores salarios y mejores condiciones, desgraciadamente esta situación se sigue dando y bueno, y por eso es que también están apareciendo tantas denominaciones de cuidadores de adolescentes, cuidadores de esto, cuidadores de aquello, asistente de esto, asistente de lo otro, tratando de buscar los artilugios como para no poner la palabra enfermera, pero de alguna manera lo van reemplazando con otras denominaciones. Bueno, eso era básicamente lo que tenía que ver con ese tema en particular. Ahora vamos a lo importante que es la obra que seguimos viendo de alguna manera y no sé si
pueden ver ahí, les voy a agrandar un poquito más la letra para que ustedes puedan ver, porque hoy quiero como objetivo, quiero que ahí pueden ver mejor el Sí, sí, se ve tamaño. bien. ¿Se ve bien? Sí, Se ve bárbaro, Bueno, se ve muy bien, sí, sí. sí. perfecto. Este capítulo 5, tanto de Mirta como de Juan, que nos invita a repensar algo que comenzamos en la clase anterior, que es estas obligaciones que yo tengo mancomunadamente en nuestra actividad. Cuando nosotros nos metemos, yo el video que le puse sobre obligaciones mancomunadas está más extraído desde los contratos comerciales que muchas veces hoy que existen y en las cuestiones que tienen que ver con el Código Civil, que muchas veces están ligadas más a las cuestiones comerciales, ¿sí? Pero eso es tomado también para las cuestiones que tienen que ver con las prestaciones y servicios en generales, ¿sí? Muchas veces las obligaciones pueden ser económicas o de servicios. ¿Eso les queda claro? ¿Sí? En cuanto Sí, sí. al marco referencial, lo que hoy yo quiero resaltar es la cuestión importante que nosotros tenemos en poder diferenciar lo que hoy desgraciadamente pasa en nuestros entornos laborales, en la diferenciación que es trabajar con un equipo de trabajo o trabajar con un grupo de trabajo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque un equipo tiene un trabajo mancomunado en donde hay de alguna manera consolidada una responsabilidad en donde se entiende que esa responsabilidad hace que el equipo logre una prestación total como deudores, porque el equipo es deudor. Entonces, para poder llevar ese trabajo adelante, ese equipo se basa de alguna manera en acuerdos, en confianza, en respeto, en un montón de cuestiones que muchas veces nosotros lo hemos perdido en muchos lugares de trabajo. En vez, en donde hay grupos, parecería que la cuestión es que cada uno hace lo que le toca, sin importar lo que hace otro. Entonces, quiero romper con esa mirada que muchas veces nosotros tenemos y que nos hace equivocar en cuanto a lo que a nosotros nos pueden demandar por lo que nosotros hacemos y por lo que otros hacen en la misma jornada de trabajo. ¿Está claro? Entonces, si me van siguiendo con esta cuestión en lo particular. La obligación apunta a que nosotros a partir de ahora entendamos, ¿sí?, que somos responsables, no solo de la tarea que nosotros hacemos, sino que de alguna manera, de manera interdependiente, también tenemos algún tipo de solidaridad con respecto a lo que realizan otros compañeros de trabajo. ¿Estamos claros? Dentro, inclusive teniendo en cuenta los dos niveles, el profesional y el no profesional. ¿Sí? Sí. Entonces, en esta cuestión que tiene que ver con que siempre dentro del equipo lo que nosotros vamos a tener, como ya nos quedó claro, igual siempre se lo remarco, obligaciones que tienen que ver con la posibilidad de alcanzar los medios necesarios como para poder brindar ese acto. Entonces, la obligación de hacer como prestación es indivisible. ¿Entienden por qué nosotros, a diferencia de otras cuestiones comerciales, nosotros tenemos una obligación indivisible? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué piensan ustedes que nosotros tenemos una situación que es indivisible? ¿Y será porque el paciente es todo? Claro, vos podés partir a Y un paciente y con una compañía decirle, yo me encargo del brazo derecho, vos del brazo izquierdo, yo de los pies, vos de la cabeza. No, es por eso, porque se lo holísticamente, es un todo. claro. Ah,
Nosotros no podemos, ahora, diferente es en otras cuestiones de obligaciones, donde exista algún compromiso de dinero, en donde yo digo, bueno, mira, yo me hago cargo de las primeras 5 cuotas, vos de las últimas 5, ¿entendés? Digamos, en otras cuestiones se entiende que puede haber una adición. En todo lo que tiene que ver con lo nuestro, en todo lo que tiene que ver con salud, digamos, de alguna manera, nosotros tenemos una situación de que no podemos verlo por pedacito. Lo tenemos que ver en un conjunto. Entonces, esta situación nos lleva necesariamente a que nosotros entendamos lo importante, ¿sí?, de destacar en todo esto, para que nos quede claro a todos nosotros, ¿sí?, es que nuestra conducta, ¿sí?, en todo lo que nosotros realicemos, en todos nuestros actos, en todos nuestros hechos, en todo lo que nosotros realizamos, cuyas cuestiones trascienden, ¿sí?, necesitamos de alguna manera tener un comportamiento, ¿sí?, dentro de lo que nosotros en nuestra formación nos fueron enseñando, de acuerdo a nuestros valores morales, éticos, en lo que dice nuestro código profesional. De alguna manera eso está atravesado porque es lo que nuestros acreedores esperan de nosotros en lo que tiene que ver con la conducta esperada de la enfermera o del enfermero. ¿Sí? Quiere decir que esto es fundamental para poder entender que nosotros no podemos dividir a un sujeto. Tomamos todo, ¿eh? Y es más, muchas veces podemos pensar en la familia de esa persona, ¿no? Y también de alguna manera en la colectividad a la cual esa persona pertenece o se plantea, porque hay ciertas cuestiones que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay cuestiones éticas, hay cuestiones morales que atraviesan esta situación mancomunadamente y que nosotros no podemos desconocer. Por eso, Sarah Frey, de alguna manera, comenta que la responsabilidad puede ser definida como la obligación de rendir cuentas, y nosotros rendimos cuentas permanentemente, sobre la manera que el individuo ha desempeñado sus funciones. Un poco esto es lo que nos recriminan muchas veces si nosotros estamos de alguna manera desempeñándonos de forma correcta. Por eso todos los años nos hacen una evaluación del desempeño, Evaluación. ¿no? Y también situación que nosotros tenemos que ponernos a derecho porque nos tienen que permitir hacer un descargo si no estamos conformes con la valoración que nos hacen, ¿no? Pero en lo que se van a fijar es al comportamiento que nosotros tenemos en cuanto a las conductas que vamos recreando en lo cotidiano. La enfermera es responsable cuando explica cómo se ha llevado a cabo esta función, justificándole decisiones, acciones de conformidad con normas, pautas morales aceptadas. Por eso es lo importante que es muchas veces escribir y registrar lo que hacemos y cómo lo hacemos. En el caso de que tengamos alguna objeción de conducta, uno se pueda excusar y explicar, bueno, por qué deja de hacer esto, por qué no, para tratar de alguna manera de que lo que nosotros hacemos no tenga algún tipo de responsabilidad jurídica. Entonces, todas estas cuestiones nos lleva a entender que nosotros siempre tenemos que respetar las normas y actuar ajustado a derecho, porque de alguna manera tenemos una autoridad competente que de alguna manera puede ver si nosotros cumplimos o no cumplimos. Que no hay nada que nos saque de alguna manera la culpa de no cumplir con lo que de alguna manera nos pueden reclamar, porque para eso hay un orden jurídico. Entonces, todo lo que esté dentro del orden jurídico, a nosotros nos lo van a hacer cumplir, no nos sacan de esa situación, ¿no? Obviamente que como consecuencia de lo que venimos charlando, hay situaciones
en donde tiene que ver justamente con las obligaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Nos van a querer imputar alguna situación sobre algún hecho en donde a todos, según el grado de incidencia que tenga, algunas cuestiones que no sea ajustada a derecho se podrá considerar ilícito, ¿no? Eso es una cuestión que es de análisis para pensar, en el sentido que la responsabilidad moral involucra al conjunto de las enfermeras, y por eso es importante que de alguna manera nosotros miremos los comportamientos que todos tenemos con respecto a nuestros acreedores, porque está perfecto que yo me voy a hacer responsable de lo que yo hago, pero también yo no puedo ser cómplice de situaciones que están pasando adelante mío y no decir nada, por conductas que no corresponden a los cánones esperados éticos o morales. Por eso que las transgresiones que se realicen, hay una responsabilidad de alguna manera solidaria en esa situación y en esa cuestión, porque nosotros somos un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo tiene que siempre ajustarse y entender que hay una responsabilidad. Por un lado, ética, por eso somos una disciplina, porque tenemos un código de ética. Eso es lo que nos hace de diferente con un oficio. Muchas veces se utilizan como sinónimo uno y otro. El oficio no tiene que responder a un código de ética. El profesional sí. Todos respondemos a las cuestiones jurídicas, tanto el que tiene un oficio como el que es profesional. Pero el que es profesional, además, tiene un código ético al cual tiene que responder. Y nosotros somos una disciplina científica. Entonces, en ese sentido, tenemos un código que, como les he mencionado muchas veces, si bien no hay un código argentino, tenemos códigos de la disciplina que compartimos con otros países y que de alguna manera nosotros adherimos a esa situación en lo particular y de alguna manera tratamos de dar fe de esa situación. La necesidad de rendir cuentas sobre nuestros actos en enfermería es una cuestión que tiene que ver con el plano ético, como también de alguna manera toca lo jurídico, ¿sí? Porque los códigos de ética están emparentados con cuestiones jurídicas. Por eso es que muchas veces puede no importarnos tanto determinadas actitudes, pero esas actitudes son lo que manifiestan ciertas conductas. Entonces, eh, para tenerlo en cuenta, creo yo que es fundamental, es que es importante pensar que nosotros tenemos que cumplir con una prestación total, porque de alguna manera eso asegura que demos cumplimiento a la obligación de medios que se espera de nosotros. Hay cuestiones que no tienen que ver solo con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo también, ¿sí? Hay cuestiones que puede pasar de alguna manera a un segundo plano en el caso de que estén afectados cuestiones que de alguna manera requieran de alguna reparación en concepto de daños o perjuicios, justamente por que no se ha completado o no se han dado las garantías necesarias. A nosotros nos van a afectar justamente esta situación en lo particular. Y acá hay algo que para mí es fundamental, que quiero que hoy se lo lleven y se lo lleven bien marcado, que de alguna manera concreta, desde desde un principio jurídico, responderán las enfermeras en los límites de nuestro actuar. Pero si todas las enfermeras han asumido expresadamente o por los dictados de la ley una obligación indivisible o bien solidaria, responderán de modo distinto todos los obligados por la total prestación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que si algo quedó pendiente de hacer, no importa quién no lo hizo,
Somos todos deudores. ¿Entienden esto? Entonces, porque la persona no viene a buscar a José, a María, viene a buscar un servicio, una prestación. Entonces, de alguna manera, lo que quede pendiente, de alguna manera, nos afecta a todos. Más allá de que el cuidado es continuo, que sigue otro turno, todo lo que ustedes quieran, pero hay situaciones que las tenemos que entender, sí, claramente, porque si no parecería como que fue fulanita que no lo hizo. No, no. Ella tendrá una cuestión en particular, pero lo demás somos solidarios, ¿sí? Porque también tenemos que tratar de colaborar en ese sentido como para poder terminar con la prestación completa al término del turno, de la guardia, de lo que sea, ¿sí? Lo que Juan y Mirta nos proponen es ver la diferencia que hay entre objetivo en relación a la obligación y la prestación que se pueda de alguna manera adeudar, porque muchas veces pasa que a nosotros nos dan una multiplicidad de cuestiones en donde muchas veces nos perdemos, en ese sentido de que no tenemos claro cuál es la tarea de uno, cuál es la tarea de otro, o cuáles son las tareas propias, las que no son propias, las que son directas, las que son indirectas. Entonces, si uno se para desde una mirada desde la conducta, sí, lo que nos tiene que quedar claro, o por lo menos lo tenemos que identificar, que para cada enfermero en particular, y no depende de la cantidad de pacientes que vos tengas o de acreedores a satisfacer, si hay una conducta que se espera de vos. Por eso, en este tema puntual, como las personas que nosotros las cuidamos no las cuidamos por parte, sino que las cuidamos en un todo, lo interesante de esto de hoy es que a nosotros nos tiene que servir esto para entender que tenemos que tener en claro muchas veces cuando nos invitan a trabajar en determinadas circunstancias donde la cantidad de acreedores que tenemos superan nuestra capacidad como deudor, es decir que no. Es decir, no, necesito que venga el jefe del departamento, que venga alguien a ayudarme, porque yo no voy a poder cumplir por más buena voluntad que tenga, porque lo que se espera de mí es tal cosa y no voy a poder hacerlo. Entonces, ahí es lo importante de no asumir una deuda tan grande que no se pueda pagar. ¿Está claro esto? Porque como también esta cuestión en cuanto a la persona que nosotros la atendemos en un todo, ¿sí? Tenemos que tener en claro que la expectativa que hay sobre lo que nosotros vamos a hacer como prestación, también los pacientes tienen en sí una necesidad a la cual ellos van a querer satisfacer dentro de lo que se espera de nuestra conducta. Entonces hay de alguna manera una situación de objeto de obligación a la cual nosotros tenemos un grado de satisfacción o de satisfacer en esa persona. Por eso es muy importante entender que muchas veces nos proponen una prestación global que de acuerdo a nuestras posibilidades es imposible de cumplir. Por eso es fundamental tratar siempre de ver en qué contexto nos toca, sobre todo para qué, que es la gran discusión que nosotros tenemos que dar dentro de nuestros entornos. Tenemos que proyectar nuestro trabajo de una manera capaz de poder cumplir con las obligaciones completas y dar la mejor prestación. Y si eso no está garantizado, es imposible poder hacerlo. Por eso, cada paciente se acerca por algún motivo en especial, esté enfermo, sano o como esté, y espera algo de nosotros. Entonces, eso que espera de nosotros
tenemos que hacerlo visible, tenemos que hacerlo palpable, tenemos que de alguna manera cumplir con nuestra parte como deudor para que de alguna forma todos quedamos, ¿sí?, satisfechos con lo que realizamos, lógicamente en un contexto en donde a la persona se la pueda ver íntegra y se le pueda brindar de acuerdo a los cánones que nosotros tenemos. Por eso lo que hoy charlábamos, los que pudieron estar presentes en lo que hoy se discutió con respecto a las nuevas directrices de funcionamiento, al sacarnos la 194 que decía cuánto era la cantidad de personas que se debía tener de acuerdo a un criterio de calidad de pacientes que vos tenías por satisfacer determinados cuidados, al sacar algún parámetro de referencia para poder calcular mejor las dotaciones, bueno, esto hace que esta situación se nos haga cada vez mucho más difícil de poder dar respuesta en tiempo y forma en estas cuestiones en particular. Entonces, en los ejemplos que nos trae Mirta y Juan, nosotros trabajamos en escenarios donde podemos estar trabajando solo o con otros colegas, o podemos trabajar con un solo paciente o con muchos pacientes. En este caso puntual, lo que nos plantea es que hay 5 pacientes y 2 enfermeros. Entonces, deben en conjunto la prestación. Tenemos que cumplir con los deudores que nosotros tenemos y en ese sentido tenemos que brindar un trabajo porque lo que se espera de nosotros es cumplir con las obligaciones que asumimos. Entonces, esta es la cuestión que muchas veces nos reclaman, que por ahí 2 para 5, dependiendo de la calidad de cuidado que esos 5 necesita, a veces puede ser suficiente o a veces no lo es. Entonces ahí es donde necesitamos de alguna manera la mirada de ustedes, desde la experiencia que ustedes tienen. No sé, vamos a suponer que si esos 5 pacientes son de una unidad de quemado, en donde los 5 son personas que se quemaron en un 50% de la superficie corporal, bueno, 2 personas es poco, porque el índice de atención que teníamos antes por la resolución 194 requiere que a cada uno se le tenga que dar como mínimo 10 horas de atención directa por cada uno de ellos, que dice que con 2 personas no lo estarías haciendo. Entonces, bueno, estas son situaciones que nosotros tenemos que poner en claro muchas veces cuando reclamamos que se ajuste las obligaciones que asumimos de acuerdo al talento y al recurso que se necesita para poder brindarlo. Por eso es que acá también comienza en esta pelea esta cuestión de tratar de ir acercándonos lo más que se pueda a ir dando las expectativas suficientes para poder alcanzar los objetivos en tiempo y forma. ¿Cuál sería el objeto en una sala donde un paciente solamente ingresa para observación? Obviamente que lo vamos a tener que observar de acuerdo al protocolo que tengamos, en donde le vamos a dar el acompañamiento integral, donde vamos a tener en cuenta cuál es la sintomatología, las patologías presentes, pero básicamente va a ser el acompañamiento. En definitiva, los establecimientos de salud a los cuales los pacientes concurren, sí van a buscar una prestación conjunta entre médico y enfermera para, de alguna manera, poder alcanzar la finalidad que lo lleva, ¿no? Por eso, en cuanto a los diferentes tipos de obligaciones que nosotros tenemos en el Código Civil, en eso habla sobre las posibilidades estas de si hay 2, 3, 4 enfermeros o 1 o más de un paciente. Hay situaciones que pueden ser de sujeto múltiple, ¿no? En donde en el artículo 690 habla que la obligación que tiene más de un acreedor o más de un deudor y cuyo objeto es una sola prestación es obligación mancomunada que puede ser o no solidaria. ¿Qué significa con esto? En el caso nuestro, somos solidarios y tenemos que trabajar de forma mancomunada. Lo que pasa es que estas cuestiones tienen que ver también con otras cuestiones que pasan por
cuestiones comerciales, ¿no? Pero la interpretación en lo que tiene que ver con nuestra cuestión, 2, 3, 4 enfermeras asumen la obligación en relación con la actividad que les compete. Por eso es que la persona siempre espera que nosotros le demos un cuidado, una asistencia, un acompañamiento, ¿sí? Por eso cualquier cosa que quede en el tintero, cualquier situación que no sea clara, cualquier situación que no se cumpla con los puntos específicos, bueno, van a demostrar de alguna manera algún tipo de déficit o situación que pueda ocurrir, pero todas nos hacemos responsables. Por eso es importante lo que menciona acá, que puede ser simple o no, puede ser de alguna manera solidaria o no, para nosotros siempre es indivisible, es la primera, la obligación divide en forma tal que cada uno de nosotros como colegas no está obligado sino por su parte, sino que cada uno de los acreedores no es que tienen un derecho a recibir una partecita. Todos de alguna manera son necesarios de poder cumplir con la totalidad de la deuda que tenga cada uno de esos acreedores. No, nosotros tenemos que responder a cada una de esas necesidades y por eso es importante que trabajemos como equipo de trabajo, distribuyéndonos con responsabilidad el trabajo que nosotros tenemos por la conducta que se espera que nosotros tengamos. Por eso es importante ver cuáles serían las mejores formas de poder trabajar que nos permitan poder alcanzar estos objetivos, ¿sí? Estos son ejemplos contables que no vienen al caso, pero que de alguna manera hablan de la responsabilidad que todos tenemos, ya sea con una deuda o con una prestación. Así como hay obligaciones múltiples, hay simples. Para nosotros, en lo particular, nos pasa exactamente igual. La obligación tiene más de un acreedor o más de un deudor, que es decir, que son muchos pacientes, son muchas enfermeras, cuyo objeto puede ser en todo un día de cuidado, en toda una guardia, una prestación, pero el trabajo de obligación es que todos respondamos de forma solidaria y el trabajo de alguna manera va a recaer en cada uno de los deudores, quiere decir que en cada uno de nosotros. La situación puntual es que podemos ser muchos, tanto deudores como acreedores, pero esta circunstancia hace que cada uno de nosotros debemos una parte de nuestro trabajo y siempre tenemos que beneficiar al paciente en lo que requiera en cuanto a su necesidad en lo particular. Nosotros no lo podemos fragmentar, no lo podemos dividir como si fuera un crédito de un inmueble. Nosotros tenemos que satisfacer sus necesidades. Por eso se realiza la actividad de enfermería en ese día, puede haber sido destinado a ese sector o no, pero la prestación, la enfermera debe ser realizada en su turno o guardia en su totalidad. Por tal, los actos de enfermería tienen que ser realizados en ese momento con la prestación y obligación de medios necesarios. Por eso nosotros tenemos que saber si estamos en condiciones de poder asumir o no ese compromiso antes y pedir los medios antes necesarios como para poder cumplir con la obligación en tiempo y forma. Y si en el caso de no poder acompañarlo en ese tiempo, necesitar el correcto acompañamiento para ir dándole de alguna manera seguimiento a esa situación y que se pueda ir cumpliendo en las medidas de la reposición de los recursos necesarios. Y de esa manera vamos a ir teniendo la posibilidad de poder cumplir con esa deuda, ¿no? Porque en otras cuestiones sí se puede dividir, pero en lo que nosotros hacemos no. Tenemos que de alguna manera concretamente cumplir siempre con las obligaciones y tratar de hacerlo en tiempo y forma.
La prestación implica un determinado comportamiento y de nosotros se espera hacer. Cuando no hacemos es cuando vamos a tener complicaciones. Entonces, para poder cumplir con todo lo que hay que hacer, nosotros tenemos que de alguna manera tener la cantidad suficiente como de recursos, de talento, como para poder hacerlo en su respectivo momento. Nosotros sostenemos que una determinada cantidad de actos realizados por la enfermera no necesariamente reflejan la totalidad oportuna y concreta de realización del objeto pretendido por la persona. Hay veces que nosotros podemos hacer muchas cosas y la persona quiere mucho más. Bueno, nosotros de alguna manera nos vamos a ajustar a las prescripciones existentes, tanto de manera dependiente como interdependiente. Lo que pasa es que hay veces que las expectativas que tienen algunos acreedores son superiores a las posibilidades que nosotros tenemos. Esas situaciones también pueden aparecer, ¿no? Por eso es importante también el poder tener los actos debidamente escritos, debidamente planificados, que de alguna manera tengamos un proceso de atención que vaya acorde a lo que se debe hacer en esas situaciones, y de esa manera no vamos a tener ninguna posibilidad de reclamo alguno porque hicimos lo que compete. En este gráfico ahí ven un poco lo que venimos charlando permanentemente, en donde hay un solo deudor, en donde hay muchos acreedores. Esto pasa comúnmente en la figura 1 cuando estamos solos en un servicio y tenemos muchas personas a cargo nuestra. Bueno, uno tiene que evaluar si puede darle servicio a todas estas personas. O puede pasar acá, como es en la figura 2, en donde puede ser que una persona que ha sufrido, como les mencionaba antes, más del 70% de quemaduras en su cuerpo, y más de una enfermera o de un enfermero tienen que brindarle la cobertura y el cuidado simultáneamente para, o la continuidad en cuanto al cuidado. Bueno, estas son situaciones que muchas veces es necesario adecuar como para poder dar cumplimiento de manera asociada. Pero más allá de si son unos, otros y las cantidades, en ambas situaciones los casos son independientemente de que la obligación sea si que yo la pueda compartir o no la pueda compartir, o necesariamente la tengo que compartir, si tenemos que cumplirla. Tenemos que de alguna manera tener, ¿sí?, esa posibilidad de poder satisfacer de alguna manera esa necesidad de esa prestación completa. Y la obligación, ¿sí?, de lo que nosotros tenemos por delante en cuanto a esta cuestión puntual que nosotros estamos mencionando, que es indivisible, no lo puedo dividir, ¿sí? Lleva necesariamente a entender lo importante que es, ¿sí?, nuestra tarea de manera asociada, porque necesitamos de la ayuda del otro para poder cumplir con lo adeudado, ¿sí? Porque si no, vamos a suponer que la persona tengo que hacer una higiene y pesa 150 kilos y yo no lo puedo girar. Digamos, no me pueden dejar solo ante esa situación. Yo tengo que recurrir de alguna manera a una ayuda como para poder cumplir con toda la obligación y de alguna manera darle el cuidado y la seguridad que esa persona requiere, porque es indivisible. Nosotros necesitamos de alguna manera del trabajo mancomunado con el otro. Cualquiera de nosotros que cumple la prestación de modo íntegro nunca va a tener problemas. Por lo general no va a tener problemas. ¿Sí? Por eso es importante entender lo que significa poder cumplir con esa deuda.
Vieron que cuando ustedes tienen un crédito, pagan todas las cuotas, no hay reclamo alguno. Bueno, en esta situación pasa exactamente igual. Nosotros, si adecuamos, ¿sí? La cantidad de acreedores, y nosotros podemos dar cumplimiento total, podemos reintegrar todo lo que podemos hacer en cuanto a los actos que se esperan, nosotros de alguna manera damos fe a una conducta y a una praxis que está dentro de lo esperado, quiere decir que la persona se beneficia con eso. No hay posibilidad de reclamo alguno, más allá que por ahí esa persona tenga un alto grado de satisfacción y por ahí le parezca que lo que le hacemos es poco, pero nosotros cumplimos con lo que podemos de alguna manera realizar dentro de las posibilidades que nosotros tenemos y adaptada a las normas que nosotros tenemos. Entonces, el mandato como contrato tiene lugar, ¿no es cierto? Una parte da a otra parte el poder que ésta, de alguna manera, acepta que la representa al efecto de ejecutar en su nombre o de su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esta naturaleza. Quiere decir que entre todos de esta situación que nosotros podemos ir colaborando, vamos de alguna manera respondiendo a los que hemos asumido en esa situación contractual. Por más que no exista un contrato escrito, en el caso puntual nuestro, se entiende que si la persona se acerca a un lugar para la atención de salud es para que la podamos atender. Y un poco acá explica esta cuestión de las obligaciones que no se pueden dividir y que de alguna manera pasa algo parecido como lo que veíamos antes en cuanto a las obligaciones, en cuanto a la pluralidad que hay muchas veces, ya sea o de acreedores o de deudores, prácticamente para nosotros en lo que tiene que ver es exactamente lo mismo. En ambos casos estamos siempre hablando que las obligaciones son indivisibles. Y eso es algo que les quiero remarcar, porque es lo que nosotros tenemos que lograr de conseguir, que todos trabajemos mancomunadamente para lograr la unidad en cuanto a esa prestación y a la concreción de esa prestación, porque de esa manera tenemos la mejor conducta esperada y la mejor prestación posible. Entonces, lo importante que nosotros tenemos es que al finalizar nuestra guardia, nuestro turno, estar tranquilos de que hemos hecho todo lo que deberíamos hacer, que de alguna manera responde a lo esperado y que se ha realizado una prestación íntegra, total, y que no hay lugar para reclamo alguno. Ahora, puede ser que algunos del equipo del trabajo trabajaron más que otros, sí, eso puede pasar. Muchas veces pasa. Vendrán los reclamos internos entre los deudores con respecto a realizar los ajustes necesarios sobre esas situaciones. Pero es fundamental que nosotros entendamos que ante nuestros deudores paguemos todo. Después discutamos quién puso más en ese debe y haber. Pero lo fundamental es hacia afuera trabajar consolidadamente para no terminar de alguna manera imputados en una situación en lo particular. Cada enfermera, cada enfermero está obligado a concretar algo, una situación determinada. Digamos, alguna parte de eso que estamos haciendo, de alguna manera, tiene que estar demostrada en lo que nosotros hacemos. Por eso es importante que registren, ¿sí? Y que cuando registran algo y hacen algo con el otro, mencionen que lo han hecho con otra persona, porque todo eso de alguna manera va acreditando lo que vamos haciendo. Cuanto mejor sea nuestro registro, asegura mejor todo lo que hemos descrito y de alguna manera da fe de como prueba de alguna manera que se ha cumplido con el contrato. Entonces, estamos en presencia de una obligación. No importa si es simple, no importa si es mancomunada, no importa, en nuestro caso no se puede dividir, no importa si tiene que ver con si es solidario o no. La cuestión puntual es que nosotros estamos obligados a hacer. Nosotros no podemos no hacer.
Nosotros, dentro de lo que marca nuestra ley del ejercicio, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hacer, de alguna manera, entender que muchas veces las situaciones se van complejizando cuando no tenemos claro que el problema muchas veces de la causa de fuente como antecedente en la realización de lo que tenemos que hacer en cuanto al objeto, muchas veces en la actividad de enfermería queremos fragmentarla en muchas partes y eso realmente nos juega en contra, entonces tenemos que trabajarlo como un todo. Y de esa manera, cuando lo trabajamos como un todo, vamos entendiendo que todo lo que se entienda como la causa fuente tiene que ver en que lo hacemos en base a los códigos, a las leyes, a las normas, a todo lo que de alguna manera implica estar trabajando a conciencia de lo que estamos haciendo y en base a los principios disciplinarios con los cuales nosotros actuamos. Cada uno de nosotros realiza un acto, trabajamos de manera conjunta, recreamos las representaciones, cumplimos con los objetivos, vemos de alguna manera que se cumpla la obligación de cada una de esas situaciones de manera indivisible, total, completa, y vamos de alguna manera viendo cómo el ir cumpliendo cada una de estas cuestiones, en primer lugar, cumplimos con las prescripciones en el caso de otros profesionales y después cumplimos con lo que tiene que ver con nuestra autonomía técnica, ¿no es cierto? En donde vamos también de alguna manera dando fe de todo lo que vamos realizando. Y de esa manera vamos progresando en lo que vamos haciendo y vamos demarcando. Por eso, de alguna manera, desde el punto de vista de nuestro parecer, de nuestro rol como integrantes de un equipo de salud, ¿no? La solidaridad, el vínculo, el trabajo colegiado, que por eso digo lo importante que es poder trabajar en equipo, trabajar con otro, el tener la confianza en ir haciendo cada una de esas situaciones, el poder ayudar, ¿no? El que vaya recreando esta situación de que el trabajo va a ir implicando que todos nosotros como deudores en relación con cada uno de nuestros pacientes podamos ir cumpliendo con nuestro trabajo de forma independiente, pero a su vez de forma en un trabajo integrador en equipo. Entonces todos vamos dando cuenta de esa manera, de ese modo, cómo vamos dando cumplimiento a las obligaciones que nosotros tenemos y a las respuestas que se esperan por parte de nosotros. Porque muchas veces parecería que trabajamos de manera por separado y en realidad cuando cuando se ve el trabajo en cómo mejora una persona en su estado de salud, se habla de un trabajo progresivo que solo se puede dar con el acompañamiento de un equipo de enfermería, no pasa por el trabajo de uno solo. Entonces, a esto es a lo que de alguna manera tanto Mirta como Juan nos trae con respecto a una prestación íntegra, ¿no? En tratar de cumplir entre todo con esa situación que muchas veces son complejas y que necesitan de un trabajo en conjunto, ¿no? Y de respetar los protocolos y de respetar los actos y de confiar en lo que se está haciendo, porque podemos hacer trabajos en conjuntos y de alguna manera vamos asegurando que nosotros vamos dando cumplimiento a las normativas que el servicio tenga para prevenir otras complicaciones que están relacionadas con los cuidados. Muchas veces hay muchas situaciones, ustedes lo conocen bien, sobre el índice de las infecciones nosocomiales. De alguna manera, cuando se baja esas tasas,
es por un trabajo en equipo que no depende de una persona, sino que depende de un trabajo colectivo, colegiado, mancomunado, de ajustarnos todos a un estilo o a una forma, a un protocolo que permite poder asegurar la mejor cobertura posible y que nuestros acreedores queden conformes o por lo menos queden mejor cubiertos de cualquier situación inesperada como puede ser una infección generalizada. En busca, entonces, también tenemos que pensar en qué es lo que motiva nuestras conductas. Yo creo que muchas veces en los escenarios que nosotros tenemos nos invitan a trabajar de una manera que por ahí no es la ideal, que no es la correcta, ¿no es cierto? Entonces, tenemos mayor riesgo de poder caer en los incumplimientos. Y ahí es donde vienen los problemas en no poder responder a ese contrato o esas situaciones que de alguna manera nos pueden traer algún tipo de consecuencia. Por eso siempre repetimos y le decimos lo mismo. Cada enfermera es responsable de sus propios actos. Sin embargo, esto es lo que hoy quiero que se lleven, existe una necesidad de motivar conductas que nos sumen a todos, teniendo en cuenta de buscar siempre un bien jurídico tutelado. Es importante la cuestión de resguardar la salud, y la responsabilidad será solidaria y la reparación alcanzará a todas las enfermeras por igual, puesto que la obligación originaria tuvo características primordial, un objeto de carácter indivisible y a su vez una prestación por su debido cumplimiento también indivisible. Entonces, muchas veces nosotros, en los casos de urgencia, por ejemplo, actuamos de manera rápida, solidaria, ¿sí? Para tratar de salvar la vida. Más allá de las situaciones que después podamos omitir o podamos dejar de hacer, siempre de alguna manera se nos pone en esa situación de poder actuar de manera responsable y yo creo que esa situación es la que tenemos que recortar y tenerla siempre clara de por qué es indivisible y por qué tenemos que actuar de la manera que actuamos, ¿no? De forma siempre mancomunada. Eh, Obviamente que es cierto que no hay que confundir prestación íntegra con actos de enfermería, ¿no? Porque ya dijimos que la prestación es un conjunto, es un todo, ¿no es cierto? Eh, en la obra también menciona toda abstención, digamos, toda situación que queda ahí indivisible hace indivisible la obligación, todo lo que no se concrete, ¿no? Solo el autor de la violación de derecho debe soportar la situación de tener que hacerse responsable que pueda exigir el acreedor, digamos. Hay situaciones en donde si hay una falta en cuanto al cumplimiento, obviamente que va a haber una reparación en ese sentido. Los efectos de la conducta culpable son estrictamente personales, es lo que yo siempre digo, cada uno es responsable del daño que pueda ocasionar, pero puede hacerse recaer sobre los otros, ¿sí? Codeudores una situación de responsabilidad también. Todo depende de cómo se analice el hecho. Por eso es importante de estar siempre uno viendo, de alguna manera, trabajando de manera responsable y de manera de confianza de que cada caso que se hace, cada cosa que se hace dentro de la conducta esperada. La única forma que uno puede tener de zafar de esa situación sería en la situación en donde uno pueda demostrar que no es su culpa, porque no estuvo ahí, porque estaba con otra tarea que estaba realizando, digamos, obviamente que muchas veces uno puede, ¿no es cierto?, fundamentar que en ese grado de situación, muchas veces hay situaciones que lo superan y que no puede estar atento a todo.
Pero, de alguna manera, obligación lleva a que tenemos que dar cumplimiento de la total prestación siempre y nuestros destinatarios quieren que nosotros cumplamos con la conducta esperada en cuanto a la obligación de medio que hay. Entonces, en ese sentido, somos solidarios, ¿no? Por eso que decimos que el principio, la obligación de objeto indivisible genera, en caso de incumplimiento de un objeto, responsabilidad solidaria de todos los que estén. Pero bueno, también podemos ver de qué grado de situación podemos de alguna manera zafar de esa cuestión en lo particular, pero bueno, la responsabilidad solidaria también existe. Un acto indebido es el que mencionado acto haya sido realizado con dolo. Con dolo significa que había intención de querer hacer daño, deliberado, ¿sí? O algún Sí, tipo de situación. Muchas veces nosotros tenemos que pesquisar eso con las personas que trabajamos, de cuáles son sus actitudes, de cuáles son sus formas, si hay maltrato. Ojo que puede ser psicológico, puede ser físico. Que entonces, de esas cosas, de los cuales, si bien no lo hacemos nosotros, pero lo hace otro que está trabajando conmigo, bueno, ojo, nosotros también tenemos una cierta responsabilidad de no permitir que alguien haga daño. Si vemos que adultera la medicación, si vemos que hace algo con ensaña. Sí, digamos, no me ha tocado tener que trabajar con personas así, pero uno no puede mirar para otro lado en esas situaciones puntuales, porque de alguna manera uno también es responsable de la prestación integral. Entonces, nosotros trabajamos en un equipo y si hay alguien que del equipo se sale de lo éticamente esperado, de lo jurídicamente esperado, bueno, hay que de alguna manera dar fe y testimonio de que hay ciertas situaciones que no corresponden. No, no podemos ser cómplices mirando para otro lado como vemos que alguien comete de forma intencional un daño. ¿Está claro esto? Yo sé que muchas veces muchos no quieren decir nada por no comprometerse, pero ese no comprometerse va a generar complicaciones. Es más, en algunos protocolos de actuación, nosotros tenemos que denunciar algunas situaciones de las cuales somos testigos. Nos pueden llamar a comparecer para dar fe ante determinadas situaciones o cuestiones, ya sea de abuso, deshonesto, de robo, de cualquier situación que se pueda generar en nuestro contexto laboral. Entonces, esta es una situación que hay que tenerla también en cuenta y que sepamos que si bien nosotros no lo hicimos, tampoco podemos dejar pasar por alto ciertas cosas que sabemos que están mal. ¿Sí? Por eso es importante que tengamos en cuenta que cualquiera de las obligaciones tienen que de alguna manera estar a derecho, ¿sí? Y que de alguna manera hay situaciones que pueden tomar ciertos ribetes de característica que rozan las cuestiones penales también. Entonces, nosotros tenemos que interpretar estas cuestiones, ¿sí? Por eso es ojo con lo que vemos y no denunciamos, ¿sí? Em, Hasta acá, más o menos de lo que les estoy contando, ¿hay alguien que quiera aportar algo, alguna situación que ha vivido, algo con respecto a estas situaciones que han sufrido algún tipo de llamado de atención, de sanción o de alguna situación puntual por omisiones, situaciones que han quedado, o hay algo que le resulte
complejo de poder entender? ¿Algo que quieran decir o mencionar? No por ahí complejo de entender, pero qué difícil que son las obligaciones, más que nada en los hospitales públicos, con la cantidad de personal para poder cumplir. Sí. Pareciera que siempre van a ser deudores los enfermeros. Por eso cada vez estamos más judicializados también. Claro, Porque sí, somos el eslabón más fácil, digamos. Cuando alguien quiere buscar una reparación, lo más fácil es comenzar por nosotros. Entonces, a partir de comenzar por nosotros, después siguen para arriba, ¿no? Porque ojo que hay una cadena de responsabilidades acá, ¿no? ¿Vieron cómo pasó con la cuestión de las muertes en la maternidad neonatal de Córdoba? ah, sí, Digamos, fueron escalando, si bien el tema hoy no es tan mediático como lo fue en su momento, bueno, están con situaciones ya sea de reclusión domiciliaria o permanente, funcionarios tanto de la parte de la gobernanza como de la parte operativa, hasta tanto se entienda y se sepa qué fue lo que pasó. Y muchas de las cuestiones pasan por un tema que es fundamental, que es lo que quiero que hoy les quede claro, que muchas de las cuestiones que se van a empezar a indagar es todo lo que haya al alcance de la mano de las pruebas con las cuales se pueda contar. Y para poder llegar a las pruebas hay diferentes fuentes, los relatos de las personas, tanto primarias como secundarias, pero también los registros. Bueno, hoy también se cuenta con cuestiones fílmicas y un montón de cuestiones que muchas veces hace que estemos expuestos a un montón de circunstancias o de situaciones. Por eso es importante siempre dejar todo en regla, escrito y documentado, porque uno no sabe cuándo estas situaciones pueden aparecer y informar en tiempo y forma sobre ciertas situaciones que de alguna manera ustedes saben que pueden ser objeto de conciencia o objeto de algún tipo de daño o de complicación. Entonces, eh, eh, esta cuestión es fundamental que nosotros evaluemos en el grupo de trabajo que nosotros tenemos, el grado de pertenencia que se tiene, el grado de compromiso que se tiene, el grado de confianza que se tenga, porque el trabajar con personas que los pueden poner a ustedes en una situación de vulnerabilidad no conviene, porque no se salvan por sí solos. Entonces, es un trabajo mancomunado. Entonces, las cuestiones morales, los errores, las negligencias, las omisiones, ¿sí? Que otros puedan recrear, pero de manera consecutiva, de alguna manera, los puede afectar a ustedes. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero es problema de él, sí, es problema de él hasta un cierto punto, después puede ser problema tuyo porque los dos están compartiendo el mismo ámbito de trabajo y el mismo turno. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Recuerden que de alguna manera se espera de el trabajo de un equipo, ¿sí? No de una persona en particular, porque la persona no viene a buscar una prestación de manera individual con una persona. Somos todos los responsables somos todos deudores dentro de esa situación en lo particular, en lo que tiene que ver con el trabajo en relación de dependencia, en lo asistencial. Diferente sería en el trabajo domiciliario o autónomo que ustedes tengan con una persona en cuanto al contrato de relación que tomen. Nuestra práctica tiene dificultades de por sí, es compleja, ¿sí? Nosotros no la hagamos más compleja todavía. Alguien iba a mencionar algo. Sí, yo, José, por ejemplo, ignoraba eso, que éramos todos responsables. Yo creía que tenía 4 pacientes y era responsable de esos 4 pacientes. Si bien colaboramos siempre con otras compañeras, pero pensé que lo mío eran mis 4 pacientes. Claro, esa colaboración que uno dice, bueno, colaboro de onda porque me cae bien, no, no, esa es una obligación que vos tenés de colaborar, como ellos tienen la obligación de colaborar con vos. Porque eso Sí, es sí, algo sí, que eso lo hacemos.
Eso es algo que muchas Trabajar. veces dentro del equipo no se entiende, ¿no? De que parecería como que, obviamente, que el daño que vos ocasiones en esos 4, vos vas a ser la responsable en primer grado y los otros pueden justificar que estaban haciendo otro tipo de tarea y demás, pero por las omisiones que queden de la falta de la situación del contrato, son todas responsables. ¿Entendés? Claro, a veces eso no lo sabíamos, y eso sabe mucha gente. Yo por lo que voy hablando, viste, ahora que estoy siguiéndote, haciendo este curso, mucha gente no lo sabe, porque la verdad que cuando estudiamos el profesional y la licenciatura, nunca nos detuvimos bien en la ley, todo fue por arriba. No, y es que tampoco te explican qué es el Código Civil, qué es el Código Penal, pero cada paciente desde esta posición es un acreedor individual que podría contar con una o más enfermeras que la cuiden, que son sus deudoras. Y de la obligación de medio, todos son partes existentes. Digamos, que vos, que tu jefa o que el lugar donde trabajes digan que vos tenés que cuidar a 4 o a 3 o a 5 o a 2, esa es una distribución de trabajo. Ahora, para las personas les importa poco y nada cómo ustedes se distribuyan los pacientes. La cuestión puntual de que para mí son todas deudoras. Y si a mí hay algo que no me ponen o no me hacen o me dejan de hacer o no me dan el antibiótico, es un problema de ustedes. Porque él no tiene injerencia sobre ustedes de decirle cómo ustedes deben trabajar. Esa es una decisión que queda a criterio de ustedes. La cuestión puntual es que si ustedes asumen la obligación de cuidar a alguien dentro de un entorno, de un servicio, los que estén, por eso es importante llamar al supervisor y decirle, loco, es mucho lo que hay. No podemos dar, no podemos cumplir con todo. Y ustedes puedan dejar escrito, justificarlo de alguna manera que estas son situaciones, por eso es importante escribir y cubrirse ante determinadas situaciones, porque hay una responsabilidad que de alguna manera es solidaria y la persona, y que así debe ser, porque, a ver, si no parecería, pónganse en ustedes en el lugar de los pacientes. Lo injusto que sería que el cuidado dependa de quien te toque. No sería justo. ¿Entienden esto? Digamos, Ujú. si hay una responsabilidad de un conjunto de personas que están trabajando ahí para que todos de alguna manera tengan una vigilancia sobre lo que está pasando. Entonces, es importante entender que existe esta situación de dualidad, existe de alguna manera esta situación de tratar de generar una cierta prestación, de que la persona entienda el alcance, el contenido, la cuestión contractual, cuando ustedes les explican cuáles son los procedimientos qué van a hacer, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que... Está bien, perfecto. Y qué importante es protocolizarlo todo para que eso de alguna manera quede plasmado en un documento de todo lo que se va haciendo. Por eso siempre digo que digamos, protocolizar lo que nosotros vamos a hacer de alguna manera es un contrato con esa persona porque nos deja en claro cuál es el checklist que vos tenés que seguir en cuanto a lo que la persona puede esperar y que es eso, no es más que eso. Entonces, en toda esta cuestión es importante poder entender que hay un acto y que cualquier falta de compromiso a ese acto, bueno, va a generar algún tipo de demanda, ya sea civil o penal, en el caso que haya algún tipo de dolo o de daño irreparable o de alguna situación que quede con algún tipo de secuela, pero eh, esperan que la persona se interna sin un nombre determinado de médico ni de enfermero. Ellos quieren recibir una prestación de un sistema, de un servicio, de un establecimiento. Y para eso se contratan los servicios de un personal idóneo, adecuado y con la capacidad suficiente como para poder atender la demanda que tiene por delante. Si la oferta después no está a la altura de las circunstancias, bueno, es las discusiones que nosotros tenemos que dar dentro de nuestros servicios.
Decís, che, pará, tenemos una demanda terrible y seguimos siempre haciendo lo mismo. Es como cuando nos acostumbramos, yo no sé si les pasa a ustedes, si han trabajado en algunas guardias de algunos hospitales en donde sí, viven trabajando con camas supernumerarias o con una cantidad de una situación que hace que muchas personas se tengan que estar atendiendo en lugares que no son para atender, porque un pasillo no es un lugar para atender a alguien, es un pasillo, es para transitar. Pero ustedes ven como normal en muchos efectores, sobre todo en el área de lo público, en donde toman el pasillo de una guardia con un lugar en donde se pone una camilla, una persona con silla de rueda, con un tubo de oxígeno, y Y lo, sí, sí, y, eso pasa hasta y- en la actualidad. y lo naturalizamos. Y estamos todos locos. Y cuando se ponen a discutir con él, y hay que hacer, y no lo puedo rechazar, y no puedo, bueno, pero a eso es a lo que yo quiero que ustedes, de alguna manera, se pongan avesados en esa situación, que por eso es importante entender el contexto, que se le está dando una cobertura en un espacio y en un lugar que no está diseñado para eso, que es una improvisación. Ahora, yo puedo improvisar en una situación de emergencia, de catástrofe, en un escenario, pero si todo el tiempo estoy trabajando así, es que hay algo que está mal. Que las guardias también se convirtieron hoy como centro de catástrofe. Los Pareceríamos que pasillos, estamos en una emergencia sanitaria todo el tiempo. y los pasillos, por ejemplo, están naturalizados con todos los pacientes, con tu oxígeno, en camilla, en silla de ruedas, por la gran demanda que hay pues, de pacientes. Y, Sí, y cada vez más, sí. y Y sobre cada vez esa, más, y sobre esa incluso situación, las ambulancias, cuando vienen de a 3, 4 y no se le puede rechazar a los pacientes. bueno, Lo tienen que recibir ¿y qué se hace con eso? por eso digo Se, que na- se naturaliza y se sigue atendiendo. se naturaliza y se sigue atendiendo. Y es el ejemplo que vimos recién con respecto a la persona que puede sufrir algún tipo de descompensación en un ámbito que no está preparado para asistirlo, porque un pasillo no es el ámbito para prepararlo. Por eso es importante que nosotros Y entendamos. no, pero lamentablemente sí, como que se convirtió en eso. Parecería que fuera una Sí, extensión, ¿no? De el lugar. claro. Bueno, y esas son las situaciones en donde nosotros tenemos que explicarle al juez que ahí hay un vicio, hay una situación que no respeta de alguna manera las normativas necesarias para dar una cobertura de calidad. Y ni hablar en la guardia de pediatría en época de bronquiolitis. Están los chicos No, colgados hasta por el techo. sí, ni que hablar. Pero bueno, hay situaciones puntuales, ¿no es cierto?, que de alguna manera igual también se puede adecuar la oferta con la demanda, pero hay otras situaciones que ya funcionan por defecto mal. Entonces, ahí, como ahí justamente coincide, ¿no? La responsabilidad emerge de la relación médico-paciente, cubre no solo al médico que interviene en la asistencia a ese paciente, sino además a sus auxiliares, en el caso para la ley nosotros somos los auxiliares. Y también a las instituciones en las que presta el servicio y aquellas que contratan esto que vos decís también, los servicios en donde un traslado sanitario terrestre es con un paciente. La ley lo dice, pero bueno, te trasladan tres, bueno, porque en el escenario levantaron tres, hacen una nori, qué sé yo. Perfecto. Ahora, si todo está funcionando mal, si todo el tiempo todo funciona mal, y bueno, va a llegar en un momento en donde la precariedad de esas situaciones va a lograr que los fallos, en primera instancia, de alguna manera, exceptúen de responsabilidades como bien dice nuestra ley en el artículo 22, de que si no están dadas las condiciones, después no me reclamen Claro. ante situaciones en las cuales yo no puedo estar acá y allá y al mismo tiempo, porque un pasillo no me da la posibilidad de una sala. ¿Entienden con lo que voy? En el desplazamiento, en la logística, en un montón de elementos de seguridad que un pasillo no tiene. Bueno, infinidad de cuestiones hace que nosotros cuando argumentemos como perito de parte, lo pongamos en función todo eso.
Ok. de que esto no es una situación fortuita que pasó por casualidad, no, esta es una forma aberrante de estar atendiendo en una situación en donde ponen a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad, porque de alguna manera no se da la situación concreta de poder satisfacer, porque muchas veces las concentraciones hacen de que muchas veces los territorios tengan una oferta instalada diferente en donde hace que, lógicamente, hoy, por ejemplo, Matanza tenemos en una época de broncolitis, el único hospital de niños de San Justo tiene la guardia cerrada. Entonces, ¿la gente a dónde va a ir? Al Parisien. ¿A dónde no va a ir? Al 32. Y obviamente, y tiene que hacer kilómetros y kilómetros como si la Matanza fuera chiquita. Entonces, y así pasa con otros territorios que ustedes conocen o con otras provincias que también ustedes conocen que están también en situaciones parecidas. Entonces, la cuestión puntual es que todas situaciones de este tipo donde haya un mal funcionamiento va a llevar a omisiones o a que no se pueda cumplir con toda la prestación o haya incumplimientos o cumplimientos parciales, si los queremos ver de esa manera. Por eso esas cuestiones nosotros las tenemos que poner en detalle en esas particularidades y cuando nosotros nos retiramos de nuestra guardia y dejamos algo por hacer, que lo escribamos. Porque esas son las pruebas que después vamos a necesitar a favor nuestra de por qué esa situación queda así. ¿Entienden? Digamos, si a esa persona del pasillo faltó algo por hacerle, ponerlo, ¿entendés? Porque si no es de la única manera que vos puedas estar cubierto cuando después te venga algún tipo de reclamo, 3, 4 meses después, que no te acordás de qué es lo que te están recriminando, ¿no? Porque estas cuestiones muchas veces pasan de esta forma, que muchas veces uno pierde de alguna manera el hilo de la situación en cuanto a lo particular. Pero bueno, todo, desgraciadamente, muchas de las situaciones que vivimos es de la fragilidad en la que trabajamos. Muchas veces tenemos una situación que hace que a nosotros se nos exija mucho, mucho. Y muchas veces hay una mala distribución, inclusive en los mismos turnos. ¿Sí? Porque hay muchas veces por ahí mucho recurso en un turno y poco recurso en otro y una gran demanda durante todo el día. Entonces, ¿cómo podríamos decir que no queremos cumplir ante semejante situación? Por eso es importante que nosotros podamos cuidar el interés de nuestros acreedores, explicando y denunciando permanentemente que no es que no queremos cumplir porque no queremos, sino que de alguna manera hay una situación ineficaz. Eso es importante que nosotros veamos como personas avesadas en poder interpretar. Bueno, este es un tema que me va a llevar un poquito más de la próxima clase, ya son muy bien, pero me encantaría que lo puedan leer todo, que vengan con preguntas, que sigamos reflexionando sobre esta cuestión en particular porque creo yo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que cambiar son dos. Una, el de tener que dejar esta situación de no denunciar lo que vemos que está mal, y la otra cuestión de pensar de que nos salvamos solo, haciendo nosotros solo nuestro trabajo de manera impecable sin darnos cuenta que de alguna manera somos solidarios porque somos deudores todos y que de alguna manera esto necesita de un espíritu colaborativo. Por eso prefiero quedarme acá, no avanzar Bueno, más y invitarlos a que ustedes también tengan tiempo para poder leerlo y el jueves próximo seguir terminando esta parte porque me parece fundamental porque muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con este tema. bueno, ¿Sí? Bueno, sí, espero que haya sido de su interés el tema de hoy y nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Que tengan un buen descanso. Saludos para Gracias. todos. bueno, Buenas hasta noches. luego. Un Nos gusto. vemos.